Muy buenos días, niños, ¿cómo están? Los saluda la profesora María José. El día de hoy vamos a hablar de Colombia prehispánica, continuando con el tema de las comunidades indígenas o de los primeros grupos indígenas que habitaron América. Ya hablamos de los aztecas, mayas e incas, pero hoy vamos a hablar de los grupos indígenas que integraron nuestro país. Vamos a empezar. América antes de Colón. Como ya sabemos, antes de la conquista de los españoles, en América tenía asentamientos de grupos indígenas. Ya habíamos hablado de los tres grandes grupos que eran los mayas, aztecas e incas, pero hoy vamos a hablar sobre esos grupos que integraban nuestro país, cuáles eran esos grupos y la importancia que tiene para nosotros y para la historia el proceso que ellos tuvieron. Entonces, antes de la llegada de Colón a América, se dice que los primeros pobladores de América vinieron a través de todo lo que fue Asia por el estrecho de Bering. El estrecho de Bering es esta pequeña figura que podemos ver aquí, donde toda esta parte era hielo. Por lo tanto, se hacía un pequeño puente en el cual podían pasar del continente asiático al continente americano a través de lo que es Asia en Siberia hasta América en Alaska. Entonces, ese es el estrecho de Bering por el cual se dice que llegaron los primeros pobladores a nuestro país y a nuestro continente, y se asentaron en toda la parte de Centroamérica, asentamientos en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Los primeros pobladores en Colombia, entonces vemos que aquí esos pobladores llegaron por el Océano Pacífico y se asentaron en toda esta parte que podemos observar de este lado. Toda esta parte del Pacífico se ubicaron los primeros pobladores en nuestro país. Se dice que esos primeros pobladores venían provenientes de estas islas que se encuentran ubicadas en esta zona, estas de acá y estas de acá. Se dice que esas islas se llaman polinesias y que emigraron a través de viajes en barco hasta llegar hasta la zona del Pacífico colombiano. Aquí tenemos algunos de los grupos indígenas o de los primeros grupos que habitaron nuestro país. Tenemos en la parte del Caribe al grupo de los Taironas, que se ubican en la zona del Magdalena, exactamente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tenemos a los Zinú, que se encuentran en todo lo que es el sector de Córdoba o la región de Córdoba. Tenemos a los Muiscas, ubicado en Boyacá. Tenemos a San Agustín, ubicado en el Huila. La comunidad San Agustín eran unos grupos indígenas. Calima, en el Valle del Cauca, Calima y Quimbaya. Tolita, en Nariño y Cauca. Entonces, estas son algunas de las poblaciones que integraron nuestro país, de los primeros pobladores que integraron nuestro país. Las zonas arqueológicas son las que vamos a ver a continuación, donde se encuentran ubicadas estos asentamientos de estos grupos indígenas. Se dicen arqueológicas porque fueron las primeras y es donde data toda esta información y donde tenemos registros arqueológicos, formas, figuras, tenemos muestras artesanales, las artesanías y todo lo que estos grupos indígenas construyeron se encuentran ubicados en estas zonas arqueológicas. Entonces podemos verla de esta manera. La zona arqueológica se encuentra ubicada en todo lo que vimos anteriormente, ya aquí ubicado de una manera de lo que es la parte física o la parte geográfica, lo que es todo el territorio como tal. Entonces vemos que se encuentran ubicados en lo que es las cordilleras, cordillera occidental, cordillera central y cordillera oriental. Todas esas eran donde se encontraban ubicadas estos grupos indígenas. Bueno, las culturas indígenas habitaron muchas comunidades, pero muchas de ellas dejaron un legado cultural, que es lo que vamos a ver a continuación. Además de toda esta parte arqueológica y todo este proceso histórico que ellos hicieron en nuestro país, también hubo una parte de un legado cultural que aún permanece en muchas de nuestras regiones. Entonces vamos a empezar
con la cultura calima, y esta se destacaba por su trabajo de alfarería. La alfarería y metalurgia, ya hablábamos en las primeras clases, que la metalurgia es todo ese trabajo que se hacía con el metal, con el hierro fundido. Entonces ellos trabajaban, era eso, con el oro, porque aquí esta es una tierra muy rica en minerales, principalmente en oro. Lo trabajaban a través del fuego y creaban los collares y figuras que podemos ver actualmente en nuestro país. Se dice que en cuanto a su organización social, ellos tenían clases sociales al igual que nosotros, estaban estratificados, tenían la jerarquía o los gobernantes, tenían la clase social de los sacerdotes y tenían su clase trabajadora, sus campesinos. Aquí podemos observar que están en un tipo de ritual, y aquí vemos la clase campesina donde hacen el intercambio de productos, que era muy usual en esa época, el intercambio de productos, lo que era el maíz por el oro y muchas otras de las cosas que se consumían a través de la tierra. Tenemos la población de San Agustín, que ya hablamos que está ubicada en la zona del Huila y Tolima, y esta se ubica en el macizo colombiano, exactamente en los departamentos de Huila. Esta comunidad se caracteriza por su religiosidad y lo que significaba para ellos la cuestión de la muerte y cómo le rendían tributo a ella a través de los diferentes rituales que practicaban. Muchas de sus esculturas son en honor a este acontecimiento que es la muerte. Entonces es algo muy característico de la cultura de San Agustín. Estas son esas figuras de las que les hablaba, que siempre están rindiéndole tributo u honor a lo que es la muerte para ellos y el gran significado que tiene. Y aquí algunos de los asentamientos que tenían, vemos que son unas pequeñas chozas cubiertas o hechas de piel de animales, y era donde ellos se ubicaban en ese momento. Tenemos al pueblo Zenú, y este se ubica entre los valles del río Zenú y el río San Jorge, en la zona de Córdoba, cerca del Golfo de Morrosquillo. Aquí los jefes, también había una organización social caracterizada por los cacicazgos. Hablamos que los cacicazgos son los jefes de estas tribus, de estas comunidades, son los caciques, las personas que mandaban. Entonces, eso era lo que los caracterizaba a ellos, su organización social y política basada en el cacique, en la persona que los dirigía y los mandaba. Y podemos observar que muchas de sus prendas, y vemos que eran muy característicos de la cultura prehispánica, de los precolombinos, que su vestimenta fuera hecha en oro, tallada en oro, y los indígenas, y sobre todo las mujeres indígenas, usaban y resaltaban todas estas propiedades que tenían los minerales en ese momento. Y aquí vemos en la actualidad algunos de los integrantes de la comunidad Zenú. Hablamos de los grupos Tairona, y que de allí, de ese grupo Tairona, se subdividen lo que son los grupos indígenas arhuacos, huiguas, cogis, entre muchos otros que hacen parte de todo lo que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, esta comunidad se caracterizaba por ser cultivadores, trabajaban la tierra, al estar ubicados en una zona muy fresca, con un clima apto para esto. Entonces trabajaban lo que era la ganadería, pero también al estar cerca de la costa hacían la labor de pesca. Entonces era algo que los caracterizaba muchísimo, y además de eso empezaron a ejercer lo que era el trabajo del comercio, empezaron a hacer el intercambio de los productos. Aquí podemos observar cómo se hacía en lo que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Vemos que es una zona montañosa, pero que además de ser montañosa, provee de grandes nutrientes a la tierra para que las personas se asentaran en la zona alta de la sierra y empezar a cultivar ahí sus productos. Aquí vemos ya un poco más actual, aquí era en la parte antigua, en la época prehispánica, pero aquí ya en la parte más actual, cuál es la vestimenta y cómo son algunos de los ritos de esta comunidad que pertenecen a los tradicionalmente Tairona. Los muiscas, bueno, ya esto es la zona
del altiplano cundiboyacense, y vemos que es la zona que está ubicada cerca a Cundinamarca y Santander. Y aquí también hablamos de su organización social y política, y vemos que es muy parecida a la de los Zenú y a los de los Tolima, de los Calima, perdón, donde hablan de los cacicazgos. Esa era su característica principal, los cacicazgos. Los jefes de cada cultura, el cacique, la persona que los guiaba en todo su proceso, era la autoridad de cada una de esas comunidades. Y aquí podemos observar que miren, aquí vemos el cacique, que es la persona que los lidera, y siempre es como muy arraigado el mandato porque era autoritario, y vemos que están las demás personas siguiéndolo a él porque eran sus seguidores quienes pertenecían a esa misma comunidad. Y aquí observamos algunos de los elementos que construyeron en oro a mano, porque trabajaban muy bien la alfarería. Esto es la alfarería, trabajar a mano el oro y crear estas hermosas figuras que podemos tener en la actualidad. Estas figuras las podemos observar en algunos de los museos, por lo menos en Bogotá, y creo que también en la página web pueden observar el Museo del Oro y ver algunas de estas piezas donde se ve todo el trabajo que hizo cada una de estas culturas. Aquí les voy a dejar un pequeño resumen para que vean de cada una de las culturas y cuáles fueron los aportes que tuvieron. La arqueología permite conocer características de los primeros pobladores del continente americano. Esta ciencia es la que nos ha permitido hasta el día de hoy conocer nuestros antepasados y cómo fue que ellos vivieron en ese momento. En la actualidad, la construcción de obras requiere de un estudio arqueológico para no poner en riesgo el patrimonio de los pueblos prehispánicos. En zonas como las que ya hemos hablado, de donde estaban ubicados los Calimas, los Taironas, los Muiscas, son zonas que deben ser protegidas al pertenecer a este pueblos prehispánicos. Por eso, cuando se va a hacer un trabajo de ingeniería o alguna obra en esa zona, debe haber un estudio arqueológico que permita y dé seguridad de que no va a atentar contra este patrimonio. Tenemos también que algunas de las comunidades indígenas fueron las que hablamos antes, que eran los San Agustín, ubicados en el Tolima, Muiscas en el altiplano cundiboyacense, los Zenú, ubicados en la zona de Córdoba, los Taironas en la Sierra Nevada de Santa Marta, y los Calimas, ubicados en el Valle del Cauca. Bueno, para terminar, van a realizar la actividad de aprendizaje del libro de actividades, la página 34, donde pues aquí están los puntos señalados. El primer punto dice: elabora en tu cuaderno un dibujo en el que muestre la organización social, política y económica de algunos grupos que habitó en Colombia. Entonces pueden escoger dos de los grupos que hablamos ahora en clase, pueden escogerlo y hablar de las características social, política y económica. El segundo punto dice cuáles son las 4 zonas arqueológicas que se tratan en esta secuencia. Entonces, a ustedes regresar a las páginas del libro, pueden encontrar esas 4 zonas de las que hablan, las zonas arqueológicas. Escribe el nombre, el tercer punto, escribe el nombre de la cultura que se refiere cada característica, y entonces hay 4 puntos con unas características y ustedes van a escribir el nombre de cada una de esas culturas. En el cuarto punto, que es un vocabulario académico, dice, elabora un breve narración en la que describas la labor de un trabajador de la metalurgia. Entonces, ya yo les explicaba lo que era la metalurgia y qué es el proceso que ellos realizan. Entonces ustedes van a hacer una breve narración donde expliquen ese proceso que ya yo les había comentado. En el quinto punto van a responder las preguntas que están ahí de acuerdo al texto. Y por último, en el pensamiento reflexivo y sistemático van a hacer una reflexión de lo que ahí les dice. Ahí les da unas preguntas básicas para que ustedes realicen una reflexión. Por último, no se les puede olvidar realizar la prueba saber. Tienen que responder esta pregunta, porque siempre veo que no me están respondiendo esa pregunta en las actividades, entonces les recalco que tienen que responder esa pregunta. Y ya para finalizar, quiero dejarles con una pequeña adivinanza. Y es la siguiente: antes huevecito, después capullito, más tarde volaré como un pajarito. ¿Qué es? Bueno, la respuesta me la dejan en los comentarios
y yo veré quién fue el primero en responder. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima clase. Chao.